no, si vamos a hablar, yo pensaba exponer cuadros, que esto, que aquello, entonces yo estoy a favor de la postergación, aclarando que, por supuesto que hay mucha inequidad y mucha injusticia, ¿verdad? Eso no, yo no creo, y miren, ya me estarán odiando ya otra vez, pero mi papá se jubiló y llegó a ser tesorero del Hospital Central del IPS, ¿verdad? Con una jubilación que era de 2 millones de guaraníes. Imagínense, ¿verdad? O sea, y él tuvo que trabajar en el sector privado, que le pagaban también 3 millones más también, era contador, hasta los 80 años. Y mi mamá, ¿verdad? Tenía una media jubilación de 800.000 guaraníes, porque ella terminó renunciando porque le pusieron en el freezer por denunciar a su jefe coimero que pedía a los viejitos que se iban, la verdad que los viejitos, a gente de la tercera edad, que se iba a gestionar, mamá estaba en la parte de jubilaciones, a gestionar sus papeles para la jubilación, el jefe le pedía coima. Mamá lo denunció a su jefe y su jefe le puso, yo no me voy a olvidar nunca, por eso yo tengo mucha cuando quieren poner en el freezer a funcionarios, ¿verdad? Mamá, que era una persona súper activa, lo ponían como era antes, no es que te vas al freezer y te vas comisionado a otro lugar y eso, para que todo el IPS se entere. Le pusieron a mi mamá en una sillita, en un pasillo del IPS central, para que todos lo vean, así castigada, y nadie le podía hablar. Mamá aguantó 2 años y renunció, entonces tenía una media jubilación. Era alrededor de 800.000 guaraníes. Por supuesto, ninguno de los dos. Mamá salió a vender ropa y papá terminó trabajando en el sector privado, ¿verdad? Ya, porque era contador. Quiero decir más con esto, y yo creo que todos tenemos parientes y tenemos allegados y tenemos amigos que sabemos que la jubilación, ¿verdad? O sea, no es ajeno, ¿verdad? La jubilación de papá y mamá no alcanzaba ni siquiera para los remedios. Ambos exfuncionarios del IPS, esa es otra caja, es cierto, pero la misma historia. Iban a las 3 de la mañana a formar fila como cualquiera y volvían muchas veces sin nada en la mano de todo el listado de insumos que tenían que retirar del IPS, ¿verdad? Y también el IPS les salvó la vida cuando tuvieron cuestiones graves. También es cierto eso, ¿verdad? Ahora, presidente, a mí no me parece, salvo que expongamos en este momento, ¿por qué? Porque ayer en Hacienda el proyecto original del senador Martín Arévalo sufrió modificaciones, ¿verdad? El proyecto original mismo, por supuesto, Hacienda dijo que no, ¿verdad? El proyecto de modificación que acota un poco más. Nosotros justamente antes de ayer en Hacienda, queríamos saber, sobre esta propuesta de modificación del senador Arévalo, ¿qué piensa Hacienda cuando ya está un poquito más acotado? Y nosotros no tenemos eso. Ahora, si vamos a pasar acá y si vamos a discutir, presidente, por eso que a mí me parece importante, ya que se vote, si vamos a discutir o no, lo que pasó la senadora Blanca, hay, no sé, Hacienda nos llenó de dictámenes, tenemos como 10 dictámenes de la asesoría jurídica, de administración financiera, de la caja de jubilaciones. En todos ellos hablan, por supuesto, de que se va a acelerar, ¿verdad? Vamos a decir, el quiebre, por llamarlo de alguna manera, la falta de sostenibilidad de la caja para todos, que se va a acelerar, que supuestamente, ¿verdad? Es desde el 2030, eso se acelera prácticamente al 2026 e incluso en algunos de los cuadros hablan del 2024, ¿verdad? Es cuestión de ver ahí. Entonces, a mí me gustaría, presidente, no voy a ahondar, en todo caso, si vamos a tratar, sí voy a mostrar los cuadros y me gustaría que el senador Martín Arévalo, que estuvo, porque hay una mesa técnica, yo aclaro también eso. Lo que pasa es que nunca nos vamos a poner de acuerdo con Hacienda. Yo creo que tiene que haber una mesa técnica, ¿verdad? Con los senadores que estuvieron trabajando y de ahí quitar. Yo creo de verdad que debería ser una cuestión gradual. Obviamente la gente que está ganando menos que el salario mínimo en este momento, podríamos empezar por ahí. No sé cuánto es el costo de eso, sin excluir a nadie, porque ayer yo lo escuché en la televisión. Entonces, estas docentes que estaban ayer y están hoy seguramente frente a la plaza, ellas no están incluidas entonces. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Aparte está toda esta cuestión, acuérdense de la matriz salarial. Es decir, en este minuto
si nosotros vamos a hacer una actualización, hay gente que al unificar todos los beneficios, etcétera, 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 de la famosa matriz salarial, evidentemente su sueldo base, que ya está consolidado con todo eso, es mucho mayor. Presidente, yo creo de verdad que no se puede, no sé si no se puede tratar, es la palabra, no le quiero, porque sí es cierto lo que dijo el senador Arévalo. Él presentó esto hace 2 años, creo, Martín, hace 2 o 3 años. Y yo creo que más allá de los titulares de la prensa, tenemos que discutir seriamente el tema. A mí me da cuando miro los cuadros que envió Hacienda, que pueden ser ciertos o pueden ser no ciertos, allá podemos, y la interpretación y los fallos que ellos envían de la interpretación que hace la Corte con respecto a la palabra equiparación y con respecto a la palabra nivelación, ¿verdad? Entonces uno se queda ahí con la duda, a ver, ¿qué es lo que quiere? Porque acá yo les puedo leer, están todos los fallos, el Ministerio de Hacienda, por supuesto, te envía los fallos de la Corte, ¿verdad? Donde hacen esa diferencia de definición de actualización, que es con el IPC, o de equiparación. Ahí es que ellos te hacen toda una cuestión e incluso te dan los nombres, los números de las sentencias, ¿verdad? ¿Eso es cierto o no? ¿Verdad? Existe, bueno, la Corte dice que no, ¿verdad? La Corte dice que la Constitución dice, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Actualización no es igual a equiparación, ¿verdad? Ahí la actualización es con respecto al IPC, la equiparación es con respecto al salario del activo. Ahí ellos hacen toda una diferencia y después ya te ponen todos los cuadros y te dicen lo que sabemos, cuál es superavitario, cuál es, cuánto costaría, y ahí es que le sale unos 300, en algunos casos sale 227 millones de dólares el primer año, en otros te sale, depende del cuadro, van haciendo diferentes proyecciones, pero lo cierto es que, si bien es cierto lo que dice Martín, a ver un poco, no es de fuente 10, dice él, sí, es de fuente 30, pero le vamos a tocar, ¿verdad?, a las cajas, entre comillas, superavitarias, a las cajas superavitarias en este momento, para cubrir esto de equiparación, nivelación, llámenle como quiera, ¿verdad? X, ¿verdad? Le vamos a cubrir, y todos sabemos que el Tesoro también está ya cubriendo una parte del agujero. Presidente, hasta ahí llego, nosotros por lo menos vamos a votar por la postergación, aunque sea de una semana, ¿verdad? Y que nos traigan, y no sé, salvo que el senador Martín Arévalos, y entonces que se muestre, que yo le pediría al presidente de la Comisión de Hacienda, o a, no sé, o a Estefan también, que creo que habló primero, ¿verdad?, que muestren los cuadros, el de Hacienda y el senador Martín Arévalos también, porque el grupo técnico de los funcionarios que están pidiendo, estos son técnicos, ¿eh? Muchos de ellos son funcionarios de Hacienda, muchos de ellos son, o sea, y con eso yo quiero decir que entienden, ¿verdad? Que entienden muy bien. Ellos por favor, hay una moción de orden de por medio. Bueno, ya. Bueno, que se vote entonces, bueno, ya que hay una moción de orden, que se vote entonces. Gracias.